Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del día de hoy a cargo del presbítero David López Santiago, pastor de esta iglesia. Muy buenas tardes, tengan todos los que nos están siguiendo por este medio de comunicación. Siempre es una bendición poder llevar la palabra de nuestro Dios hasta donde ustedes se encuentran. Envío un afectuoso saludo hasta Playa del Carmen, allá donde nos está mirando también Laura. Te enviamos un saludo, Dios te bendiga hasta ese lugar donde tú te encuentras. Y tenemos en varias partes personas que nos están mirando. Envío saludos a todos, donde quiera que ustedes estén sintonizándonos. Les enviamos un afectuoso saludo y deseamos que la palabra de nuestro Dios sea de bendición en la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy nosotros, conforme iniciamos la celebración de la semana a partir del día domingo y continuamos el lunes, el martes, el miércoles, ayer jueves y hoy también. Hoy se le conoce como Viernes de Crucifixión, pero por muchos años también se le conoce como el culto de las 7 palabras. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, que hace muchos años, cuando aún todavía no tenía el conocimiento que gracias a Dios hoy tengo, pues yo me preguntaba ¿dónde están las 7 palabras? Sin embargo, cuando va uno estudiando la Biblia, encuentra uno 7 palabras que Jesús dijo estando Él en la cruz. Y hoy quiero meditar en esas 7 palabras. Claro que nos va a llevar un poquito a extendernos porque cada palabra que necesita ser explicada, pues en algunas ocasiones aquí en la iglesia la hemos dado un domingo, cada domingo. O sea, tomamos 7 domingos antes de que sea la celebración de la entrada triunfal, para que cada uno de los domingos vayamos predicando una frase que Jesús dijo estando en la cruz. Y hoy quiero que meditemos 7 frases en la cruz. Así se va a titular para los que toman dato, 7 frases de Jesús en la cruz. No hay específicamente una cita bíblica donde podamos detenernos, sino que vamos a ir nosotros viendo en diferentes partes de la Biblia para que vayamos entendiendo estas 7 frases. Ahora, son 7 frases y decía un comentarista de la Biblia, no solamente son 7 frases común y cualquiera, sino que son 7 frases que Jesús dijo al estar en la cruz, pero con un significado muy importante. No era nada más porque a Él se le ocurrió decirlo, sino que cada una de estas frases tiene un mensaje, y aparte del mensaje tiene el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Los pasajes que están ahí marcados, cada uno que le vamos a dar, que son 7, entonces también si nos vamos al Antiguo Testamento, están esas frases respaldadas por alguna profecía que Él haya dicho antes. Entonces vamos a iniciar, no se les olvide, el tema de hoy se llama 7 frases en la cruz. Vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Señor y Padre, en estos momentos oramos a ti pidiéndote tu ayuda, pidiéndote tu dirección, clamando al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude y que la palabra tuya llegue allá a los lugares
donde nos están sintonizando en estos momentos, en diferentes partes de esta tierra. Sabemos que más allá de las fronteras de lo que es México, nos están escuchando, nos están sintonizando en los Estados Unidos, donde, Señor, pedimos palabras de bendición y protección por lo que hoy está aconteciendo en aquellos lugares como en todo el mundo. Señor, pedimos que la palabra tuya, como dice Hebreos, sea una palabra viva y eficaz y sea una palabra cortante como la espada de dos filos, que hoy penetre hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que tu bendición, Señor, llegue hasta ese lugar. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús meditamos en ella. Amén. Vayamos buscando en nuestras Biblias, en los pasajes bíblicos, porque son 7 frases y la primera frase se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. Hace un momento acabamos de darle lectura al Evangelio de Marcos y nos habla acerca de la historia de Jesús, cómo fue él llevado hasta el Gólgota. Detrás de todo ello hay una gran historia que no la vamos a terminar de contar hoy porque es muy grande, bastante extensa. Y solamente quiero decirles que a Jesús, desde que él estaba orando un jueves por la noche, pues él fue arrestado, fue llevado ante, llamémosle así, ante los concilios, ante los juzgados, para que él fuese juzgado. Y de repente llegó la mañana y los judíos, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, empezaban a contar las horas. Por eso es que está la hora novena, la hora sexta, la hora tercera. Ellos empezaban a contar la hora desde las 6 de la mañana. Entonces la primera hora era a las 6 de la mañana. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar que la tercera hora era a las 9 de la mañana. Si empezamos así contando, como contamos nosotros, la sexta hora son las 12 del día y la novena hora son las 3 de la tarde. La Biblia registra estos horarios en esta historia precisamente porque algo muy significativo tiene. Y lo que pasa es que dice que a la hora sexta, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo algo que pasó en la tierra, porque Jesús fue puesto en la cruz desde la tercera hora hasta la hora sexta. Él estuvo colgando allá en el madero, pero de la hora sexta a la hora novena dice que algo pasó. Hubo una densa oscuridad. Algún comentarista dijo que la misma naturaleza se avergonzaba de lo que le estaba pasando al Creador. Por eso es que el sol no resplandeció como era y la luna tampoco dio su gran resplandor, sino que todo hubo oscuridad. Dentro de ese tiempo aparece algo que nosotros vamos a ir meditando. La primera, les decía yo que estaba ahí en Lucas capítulo 23, la primera frase, el versículo 33 y 34, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, también se le conoce como Gólgota, le crucificaron, dice, allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La primera frase que Jesús dice en la cruz, para los que están apuntando, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Número 1, primera palabra, una petición de misericordia.
¿Por qué motivo Jesús va a decirle a Dios que les perdone porque ellos no saben lo que hacen? Pareciera ser que esta palabra no está muy bien escrita, pareciera ser a simple vista, porque si los fariseos, que eran personas religiosas y cuidaban mucho de guardar la ley, y los escribas, que eran personas que también tenían o eran muy dedicados a leer la Biblia y conocían todo bien, y así Pilato, que él mismo dijo, no he hallado nada malo en él, y que ahora ellos lo estuvieran crucificando y que Jesús dijera, no saben lo que hacen. En nuestro lenguaje diríamos nosotros, sí saben lo que hacen. No es que ignoran lo que hacen, pero vamos a ver el por qué. Jesús, estando en la cruz, en vez de amenazar, en vez de atacar, en vez de maldecir, Él oró por ellos, pidiendo que el Señor los perdonara. Y hay algo sorprendente en todo esto. Hace algún tiempo me invitaron a ver una película que salió hace algunos años, que se llama La Pasión de Cristo. Y en esa película están los soldados azotando el cuerpo de Jesús, entre comillas, porque solamente es una actuación. Y entonces la persona que me invitaba a ver esta película, ella muy molesta, enojada, la hermana decía, malditos, un día se quemarán en el infierno por haberle hecho esto a mi Jesús, a mi Salvador. Y de repente yo le dije, tranquilícese, hermana, porque la realidad es que esto solamente es una actuación. Y entonces ella me dijo, claro, yo sé que es una actuación, pero en la vida real pasó. Pero no ha ido a ese pasaje bíblico donde dice que Jesús le dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y entonces Jesús a nosotros nos enseñó y nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre de Jesús, Él lo haría. Y Él también dijo, si yo rogare al Padre, Él enviaría legiones. La petición de Jesús pidiendo misericordia es tan probable que Dios la haya escuchado. Y que en este caso, la intercesión sacerdotal que Jesús hace por estas personas es porque se va a cumplir la profecía. Lo que yo les estoy diciendo. Vayan a Isaías 53, versículo 12, y veamos esa última parte del versículo, cómo es que Jesús solamente está cumpliendo las escrituras, lo que ya iba a venir. Vean, Isaías 53, versículo 12, en las últimas partes de este versículo, dice, y habiendo Él llevado el pecado de muchos, y la última parte dice, y orando por los transgresores. Orando por los transgresores. Antes de esta parte él dice, habiendo llevado el pecado de muchos. Pero ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Orar por los transgresores. Ahora, a lo mejor nos preguntemos, ¿por qué no los maldijo? ¿Por qué no los desbarató? ¿Por qué no los consumió ahí? Porque Juan, capítulo 3, versículo 17, si ustedes quieren ir apuntando o ir buscando, Juan capítulo 3, versículo 17, Jesús no vino a este mundo a condenar al mundo. Dice el texto bíblico, si ya lo encontraron, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál era la misión de Jesús?
maldecir a estas personas. Ese era el gran trabajo de Jesús, de traer maldición sobre ellos o desastre completamente. No lo era eso. La Biblia menciona que Jesús vino, pero vino para salvar al mundo. Ahora, ¿alguien tiene la duda, la frase que Jesús dijo porque no saben lo que hacen? ¿No sugiere Jesús que ellos ignoraban lo que estaban haciendo, lo que estaban practicando el pecado? La realidad de todas las cosas es que ellos estaban cegados completamente de que ellos mismos estaban crucificando al Hijo de Dios. Y eso es algo tan triste cuando nosotros tenemos cegado nuestro entendimiento. Ustedes pueden ir posteriormente a Lucas 24 y ver la historia de los caminantes de Emaús. La Biblia dice que iban caminando dos discípulos de Jesús. Iban caminando con él. Pero dice que sus ojos estaban cegados y no los podían conocer. Y luego ustedes van a leer más adelante del versículo 44, y dice la palabra de Dios. Más adelante en Lucas 44 en adelante dice que entonces le fueron abiertos sus entendimientos a los discípulos. ¿Qué es lo que estaba pasando con toda esta multitud enardecida? Estaban cegados espiritualmente. Ellos estaban insensibles porque amaban más las tinieblas que la luz. Y hoy en nuestros días es muy común eso. El Salmo 14:1 dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y decía el predicador Josué Irión, uno de los grandes predicadores de las iglesias, las asambleas de Dios: cuando un necio dice que no hay Dios, ni partiéndole la cabeza con un hacha va a entender, porque su entendimiento está cegado. Ahora sí quiero que busquen 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, para que afirmemos esta palabra, porque no saben lo que hacen. Sabían ellos que Jesús iba a venir, sabían que estaba el Mesías profetizado y sabían todas estas cosas. Lo que no sabían ellos es que verdaderamente este era Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús murió y hubo este gran terremoto, dice que aquel hombre que estaba ahí cuidándolo, dice que declaró verdaderamente este era Jesús, el Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 8, el apóstol Pablo dice: si lo hubieran sabido, no habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Ven ustedes? Si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué fuerte es esto. Jesús estaba entonces intercediendo en el nombre de todos los que estaban ahí presentes, pero también Jesús intercedía por todo aquel que iba a creer. Eso es lo que debemos de aprender nosotros. Todo el que iba a creer. O sea, Jesús estando en la cruz también pidió perdón por nosotros, para que nosotros seamos perdonados y Dios tenga misericordia de nosotros. El perdón divino, entonces, nunca se le va a conceder a personas que permanecen en la incredulidad. Hoy en día hay muchas personas que se mofan del sacrificio de Jesús. Hay muchas personas que rehúsan. Antes de venir acá leía yo un escrito que me gustó. Quizás muchas personas están esperando que esta pandemia que hoy estamos viviendo pase. Muchos ya están programándose cómo van a festejar esto.
Y pocos son los que se han programado para decir, hagamos un culto de acción de gracias, porque Dios nos ha librado de la muerte, si es que así llega a pasar. Ahora, Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. La iglesia. Y el que tiene sed, o sea, el necesitado, dice, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Se acuerdan de esta agua que Jesús se le explicó a la samaritana? Cualquiera que beba de esta agua, dice, nunca más tendrá sed. El Salmo 42 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, venid comprad sin dinero. Jesús es la fuente de agua que salta para vida eterna. Por eso es que Jesús, al morir en la cruz, pidió perdón por ti y por mí. Busquen otro pasaje bíblico, Hechos 17:20. Vayan buscando ustedes en sus lugares donde están. Yo sé que va a ser un poco prolongado esto porque son 7 palabras, pero sí es necesario que nosotros vayamos aprendiendo y le vayamos diciendo a la gente. Y si tú me estás escuchando, yo te voy a decir que aquella oración que Jesús hizo, la oración de misericordia estando en la cruz, fue para pedirle perdón por los que estaban actuando mal en esos momentos, pero también para pedirle perdón por ti y por mí, porque muchas de las veces nosotros también tomamos el látigo, se lo quitamos a aquel soldado y le damos el latigazo a Jesús. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30 dice, y en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora manda que todo el mundo, en todas las partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Dios manda a todos los hombres, en todos los lugares, donde todos ellos se encuentren, que se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa era la oración. Esa era la primera frase que Jesús decía en la cruz. Estaba orando por misericordia para nosotros. Aquellos que se arrepintieron y buscaron el perdón de Dios, Dios los perdonó. A mí me gusta mucho un texto de Juan 6:44. Ese me acordé en estos momentos, porque ese texto en verdad me encanta, vaya. Me siento feliz cuando leo ese texto. Dice Jesús, en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. ¿Saben? Eso es hermoso. ¿Cómo lo entiendes? ¿Y cómo se explicaría? Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. El Padre te ve que estás hundido en la pudrición. El Padre te toma de ahí y te trae a los pies del Salvador. ¿Por qué ese proceso? Porque quien es el Salvador de este mundo es Jesús. No se te olvide, número 1, Jesús pidió perdón por ti estando en la cruz. Frase número 2, Lucas 23, 42 y 43. Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, a esta segunda frase le vamos a poner una promesa de salvación. Una promesa de salvación. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. En un evangelio va a decir, y dos ladrones estaban ahí. En otros dice, los malhechores estaban ahí. Lo cierto es que él estaba crucificado en medio de estos dos malhechores. Llegó un momento en que las burlas de un ladrón se convirtieron en silencio, y el silencio se convirtió en arrepentimiento, y el corazón del ladrón cambió por completo. Ven que uno le está injuriando. El otro, la Biblia no registra de eso. Uno se queda callado, uno no dice nada. Y en esos momentos, él confesó en el versículo 40 y 41, dice el 40, respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en esta condición? Y reconoce. Eso es parte importante. El ladrón confesó y reconoció a Jesús como una persona que no tenía la culpa de estar ahí. Pero lo importante es de esto, lo que el ladrón dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron vuestros hechos. Y la otra parte es la que sigue, la parte esencial, y donde tocamos el corazón a Jesús, es lo que sigue. Luego se volteó y le dijo, en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas o cuando entres en tu reino. Esta confesión de Jesús, que en otro evangelio dice, y el Señor le dijo: Señor, acuérdate de mí. El reconocer a Jesús como la persona que nos puede llevar hasta ese reino es de mucha importancia. No es nada más de nosotros, como el apóstol Pablo, que le reconocía a Jesús. El apóstol Pablo, ustedes ven que pocas veces en su carta él no dice Jesús nada más, sino que la mayor parte, cuando él se dirige a Jesús, él dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Por qué le llama Señor y Cristo? O sea, Señor Jesús y Cristo. El Señor Jesucristo. Porque Él le reconoce como Señor. Una de las cosas que aprendemos nosotros es que ¿quién nos enseñó a nosotros que debemos de contestar mande? ¿Dónde aprendimos ese modismo de mande? Si yo le digo a mi hijo, le hablo a mi hijo y él se voltea y me dice ¿qué? Entonces yo me voy a molestar mucho y le voy a decir: no se contesta ¿qué?, sino se responde mande. ¿Quién nos enseñó esto? La historia dice que esta frase la obtuvimos de los españoles. Cuando a nuestra gente, nuestros primeros padres estaban bajo la esclavitud de los españoles, les enseñaron que ellos debían responder: mande usted, patroncito. Y es ahí cuando nosotros heredamos esa frase. Ahora, cuando nosotros vemos que Pablo le dice Señor, y si nosotros le hablamos de Señor a Jesús, esa es la parte donde le tocamos su corazón. Pero no solamente Señor, porque Él mismo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que mando? Eso es.
Si nosotros entonces reconocemos, inmediatamente Jesús le contestó a esa petición, le contestó con la promesa de salvación. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El incidente de una de estas más grandes ilustraciones bíblicas es la justificación por la fe. ¿Por qué esta petición fue escuchada? ¿Por qué hay promesa de salvación? No hubo obras. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era el último momento, era la última hora. No necesitó obras. Hace un momento nos enviaron una imagen. Murió el presidente de Santander. Fue causa de COVID-19. Su muerte, el presidente de Santander. Y su hija puso una frase: mi papá murió deseando algo que es gratis. Todo el dinero se quedó con nosotros en casa, y algo que era gratuito no lo pudo obtener. Le hizo falta aire. El aire es gratuito. La salvación es gratuita, no es por obras. Si alguien te dice cuándo fue bautizado el ladrón, ni una vez. ¿Cuántas veces leyó la Biblia? Ni una vez. Era la justificación por la fe. El ladrón tenía fe, su perdón fue completo, fue libre inmediatamente, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosa bendición. No se necesitan tantas obras cuando no hay esa necesidad. Pero no nos vayamos a equivocar, porque a Dios nos alcanza en diferentes etapas de nuestra vida. Y el ladrón ya no tenía otra opción. Número 3, cumpliendo con el mandamiento. Ese le vamos a poner al número 3, cumpliendo con el mandamiento. Juan capítulo 19, vayamos a Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa, cumpliendo con el mandamiento. ¿Se acuerdan cuál era? El quinto mandamiento de la ley que Dios había dado a Moisés para el pueblo es: honra a tu padre y a tu madre. Y el apóstol Pablo, más adelante, años después, le agrega algo muy hermoso. Y dice: es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Creo que varios de los que hoy me están siguiendo, que están viendo esa transmisión, tendrán, por la bendición de Dios, a su mamá o a su papá. Y esta es la enseñanza que Jesús nos deja aquí. En algunas otras interpretaciones hacen otra cosa que no deberían, y ahorita lo vamos a ver. Estaba junto a la cruz, dice Jesús, su madre, la hermana de su madre, estaba María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mientras observaba multitudes de personas despreciándolo a él,
Y María podía ver también estas multitudes a su alrededor, burlándose de su hijo cruelmente y abusando de él. La espada que había profetizado Simeón ahora estaba perforando su corazón mientras ella observaba tristemente morir a su hijo. Vean Lucas 2, 34 y 35, sin perder Juan, el pasaje que estamos. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Y es terrible esta profecía, porque a veces no le ponemos cuidado. Y dice: he aquí este niño está destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel. Y una señal contra la cual se hablará. Sí, una espada atravesará tu cuerpo propio también, para que los pensamientos de muchos corazones puedan ser revelados. Simeón, aquel hombre que esperó que Dios le diera esa bendición de ver al Salvador. Y yo siempre he dicho, fue un hombre muy afortunado. Y puedo decir que fue bienaventurado y que fue dichoso Simeón. ¿Quién ha cargado a Dios? Nada, es espíritu. Pero el Verbo encarnado, a Dios encarnado, lo cargó Simeón. Y Simeón dijo: este está destinado para que muchos corazones vuelvan a Dios. Pero lo más triste de todo esto, parafraseando, es que Simeón le decía a María: tu corazón será traspasado como una espada. Y es ahí donde está María sufriendo, al ver la burla, el escarnio dando a unos pocos metros de él. Y en su refleja el amor tierno de un hijo por su madre. Cuando Jesús vio a su madre, cuando Jesús vio a su madre, dice la Biblia, ¿qué le dijo? Eso es lo que nosotros debemos de entender. Jesús vio al discípulo que le amaba al pie y le dijo a su madre, vean cómo le dijo. Entendamos esta parte, versículo 26. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Con qué palabras se presentó Jesús? Aunque se estaba él muriendo bajo la angustia más insoportable, Jesús, el Rey del Amor, se apartó desinteresadamente para atender necesidades terrenales de aquellos que estaban a su lado. Y él se dirige a su madre. No nos equivoquemos, pero él no le dijo en esos momentos: madre, ahí está tu hijo. Esas son las interpretaciones que nosotros debemos de ir entendiendo. Jesús le dijo mujer, no le dijo madre. No nos equivoquemos, le dijo mujer. Y esto va a tener mucho que repercutir. Él solo, o él se dirige a ella como mujer. En ninguna parte de los evangelios le llama madre, solo le llama mujer. El hecho de que Cristo no le llamara madre fue que para él fue mucho más que un hijo. Él, Jesús, no solamente era su hijo biológicamente, sino que dice Lucas 1:47, grábense esas citas bíblicas, Lucas 1:47, lo que María dijo:
Vean ustedes lo que ella misma confesó, y a nosotros a veces nos hacen equivocar. María confesó y dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué cosa era Jesús para María? ¿Era su mamá? ¿Qué cosa era Jesús? ¿Era su hijo? No. No solamente era su hijo, sino que Jesús era su Salvador. Ella lo reconoció y dijo: Él es mi Salvador. Ahora, de repente Jesús está, busquen Lucas 11, 27 y 28. A lo mejor yo les estoy dando un tour por la Biblia, pero esto es importante para que se den cuenta. Un día una mujer, estando Jesús haciendo sus actividades, llegó una mujer, en Lucas 11, 27 y 28, vean, una mujer, y le empezó a gritar a Jesús. Le pegó unos gritos que le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dio un lugar importante a su madre. Chequen, véanlo ustedes, Lucas 11, 27, 28. Jesús le dio un lugar importante y se elogió y dijo: qué bueno, María, que tú eres la bienaventurada. No. Jesús cayó a esa mujer y le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Él no elogió a María. Él no le dio un lugar importante en algún momento. Él sabía que aparte de haber sido usada por Dios para traerlo a este mundo, Él tenía que morir en la cruz para salvar a María de sus pecados también. Cristo amó y honró a su madre como madre. Él cumplió el quinto mandamiento tan perfectamente como lo cumplió todos los mandamientos. Si hay una duda, una pregunta: ¿por qué los hermanos de Jesús no cuidaron de María? Porque aquí ya no aparece José. José aparece solamente en el relato del nacimiento, pero en todo el ministerio de Jesús ya no aparece José. Algunos creen que José ya murió, y aquí María ya es una mujer viuda. Tuvieron hijos, y en estos momentos ya no están ahí presentes los hermanos de Jesús. ¿Tienen una idea por qué Jesús no se los encargó? La respuesta está en Juan 7:5. La Biblia nos dice todo. Solamente hay que buscarlo. La Biblia nos dice todo. Juan 7:5 dice: sus hermanos no creyeron en él. Sus hermanos no creyeron en él. Número 4. Ya vamos terminando. Ya nada más nos faltan 3. No, todavía más, 5. Número 4. Una oración al Padre. Creo que esta, de todas las frases, que todas son bien importantes, pero esta es la que nos enseña cuál es el propósito de Jesús en la cruz. El culto de crucifixión. De hecho, les voy a decir, si todavía no tienen nota, pero siempre he pensado que la mejor hora para hacer un culto a Dios, aunque he admirado a algunos de mis hermanos de las iglesias evangélicas pentecostales que inician a las 9 de la mañana y terminan hasta las 3 de la tarde. Y eso me da gusto, porque ese es el proceso ya del último tiempo que Jesús está. Desde las 9 hasta las 3. A las 3 de la tarde Jesús inspiró. Él murió a las 3 de la tarde. Por eso entre las 12 y las 3 es una hora muy perfecta para recordar las palabras de Jesús en la cruz. Mateo 27, 45 al 46. Mateo capítulo 27,
Versículo 45 al 46, ahora vamos a ese lugar. Y a esta frase le vamos a llamar una oración al Padre. Mateo 27, 45 al 46, una oración al Padre. Ya lo encontraron. Dice la Biblia de la siguiente manera: y desde la hora sexta, ¿se acuerdan a qué hora les dije que era la hora sexta? Yo espero que me estén respondiendo ahí en sus hogares donde están. Les enseñé que inicia a contarse el horario. ¿A qué horas? 6 de la mañana. 3 horas después son las 9. 6 horas después son las 12 del día. Versículo 45. Y desde la hora sexta, o sea, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ya aprendimos esto. Cerca de la hora novena, cerca, no a la hora, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una oración al Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben dónde está este pasaje bíblico anteriormente, antes que lo mencionara Jesús? En el Salmo 22.1. Salmo 22.1, que tiene diferentes títulos. El Salmo mesiánico, el Salmo número 22, y dice las mismas palabras. Y algunos traductores dicen que es probable que Jesús estuviera gritando allá también lo mismo, recitando este pasaje bíblico. Sin embargo, no solamente es esto. El Salmo 22.1 es una profecía extendida acerca de la crucifixión. Podría ser que nosotros veamos ese salmo como el clamor del corazón de Jesús, mientras que cargaba los pecados del mundo en la cruz. No fue solamente una recitación, sino que mientras Cristo colgaba allí, llevaba los pecados del mundo, se estaba muriendo como el sustituto de los demás. Era un sufrimiento inmenso, hermanos. Yo me quedo admirado de todo lo que Jesucristo sufrió. Es increíble cuando nosotros lo podemos ir entendiendo. Él sufrió el castigo por esos pecados en su nombre. Y la esencia misma de ese castigo fue el derramamiento de la ira de Dios contra los pecadores. A ver si podemos entender como yo lo entendí. La ira, el castigo de Dios vino sobre Jesús por todos los pecados de los que han de ser salvos. Qué terrible fue esto. Alguna vez yo les he preguntado de manera particular a las personas cuando estamos aquí reunidos: ¿cuántos pecados has cometido? Y entonces alguien va a decir: yo he cometido tantos pecados, y otro cuántos, y otro, y cada quien comete pecados. Pero todos los pecados de todos los que hay en el mundo, los que han de ser salvos, cargó Jesucristo. Es un castigo. Por alguna manera misteriosa, durante esas terribles horas en la cruz, el Padre derramó toda la medida de su ira contra el pecado. Toda la ira de Dios contra el pecado. Y acuérdense que una de las iras, un ejemplo, fue cuando el diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Terminó con todo, al grado que después del diluvio, en el capítulo 7, 8 de Génesis, nuevamente vuelve a poner las leyes que había puesto allá en el capítulo 2 del libro de Génesis, porque se borró todo y hay que volver a empezar.
La ira de Dios se manifestó en aquellos lugares de Sodoma y Gomorra. Pues la ira de Dios vino sobre Jesús. Él era el receptor de la ira, su mismo Hijo sufriendo por ti y por mí en la cruz. Fue tan difícil, tan duro. Por eso es que Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si lo que estaba cargando Él sobre sus hombros era la ira de Dios sobre el pecado. Y cuando Dios se enoja contra el pecado es algo muy duro. Algunos nos atrevemos a decir: sí, ven Señor Jesús. Pero ¿saben qué dicen los profetas? ¿Para qué queréis el día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Se estremece mi cuerpo solo de pensar qué va a pasar cuando llegue ya los últimos días. Si hoy estamos atormentados, encerrados en nuestra casa, y esto apenas, diría la Biblia, son principios de dolores. La Escritura enseña explícitamente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Le voy a leer varios pasajes bíblicos, aunque no les dé tiempo de irlos buscando para no hacerlos esperar mucho acá. 2 de Corintios 5, 21 dice: Él hizo que el que no conoció pecado fuera pecado por nosotros, para que pudiéramos convertirnos a la justicia de Dios. 2 de Corintios 5, 21. Isaías 53, 4 y 5 dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los nuestros. En Romanos 8, 3 dice: lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de Él Dios destruyó el pecado, Jesucristo. En Gálatas 3:13 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley, de ese modo nos salvó. O sea, todo el peso de la ley sobre nosotros. Y vino Jesucristo y dijo: no, yo por ti. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió una sola vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Y en 1 de Juan 2:2 dice que Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Cristo hizo la propiciación. La palabra propiciación en este caso es el sacrificio derramando su sangre. Romanos 3:25 dice que Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Eso dice Romanos. Él murió por nosotros. Muchos no llegamos a entender esto. Hebreos capítulo 2 versículo 17: por medio de su muerte Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Por medio de la muerte. Por eso es que tenemos esa confianza que Jesús ha perdonado. Que Dios ha perdonado nuestros pecados por Jesucristo. Ahora, esta palabra propiciación habla de una ofrenda hecha para satisfacer la demanda a Dios en nombre de aquellos a quien redimió. Esta palabra entonces, propiciación, habla de una ofrenda. Habla de una ofrenda. Y yo quiero que entiendan esto. La muerte de Cristo fue una satisfacción dada a Dios en nombre de aquellos a quien redimió. Te voy a decir por qué. Y puedes buscar Isaías 53:10. En alguna ocasión yo les dije que Jesús trajo una misión. Al traer la misión Jesús, para que entiendas, hermano,
Jesús se lo dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era la función de Jesús? La función de Jesús era que Él tenía que haber sido sacrificado. O Él fue sacrificado. Porque Dios ordenó en la ley. Dios ordenó en la ley que tenía que morir un cordero para que por medio del cordero aquellas personas pudieran tener vida. Una vez yo me puse a pensar, ¿por qué Dios pide sangre? ¿Por qué Dios no pide otra cosa sino que pide sangre? Hasta que encontré la interpretación de que Jesús pide sangre porque en la sangre de los animales estaba la vida. Y entonces era vida por vida. Mataban al cordero y pagaban por tus pecados, por mis pecados. En aquellos tiempos murió el cordero y la ofrenda satisfizo lo que Dios quería. Cuando Dios rescató a los elegidos del pecado, dice 1 de Timoteo 2:6, el precio del rescate se pagó a Dios. Cristo murió en nuestro lugar y recibió el mismo derramamiento de la ira en toda su furia que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Era un castigo tan severo que en un hombre mortal podía pasar toda la eternidad en los tormentos del infierno. Y esto sí me dolió, hermanos. ¿Por qué no entendemos nosotros? El sacrificio de Jesús es para que nosotros seamos libres de la maldición del infierno. Y yo quiero que aprendas esto, hermano. Si tú no aceptas el sacrificio de Jesús, pasarás toda la eternidad en el infierno. Pero hay una cosa tan hermosa, y eso hermoso es que Jesús vino para que tú seas salvo por Él. Por eso es que Él llegó a exclamar y gritó fuertemente: ¿por qué me has abandonado? Era el peso del pecado, el castigo eterno del hombre. Es triste, pero es real. El hecho de que Cristo, que sufre un agotamiento, sufre la pérdida de su sangre, su asfixia, la angustia física en la cruz, no obstante hizo que este grito con voz fuerte probara que no era una simple recitación de un salmo, sino un verdadero sufrimiento lo que estaba padeciendo en esos momentos. Cristo murió por nuestros pecados. Clamó porque la agonía fue inmensamente grande. Número 5. Juan 19:28. Y a Juan 19:28 en la quinta palabra le vamos a poner una súplica para el alivio físico. Esta es la más corta de las frases. Un alivio, una súplica para el alivio físico. 19:28 dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿cómo dijo? Tengo sed. Cuando se acercaba el final, Cristo pronunció una súplica final para el alivio físico. Dice que al principio, en la lectura que leímos de Marcos, dice que le dieron a probar vinagre.
¿Y qué hizo Jesús? Rehusó tomarlo. ¿Saben ustedes por qué rehusó Jesús tomarlo? Porque eso que le daban era lo que nosotros conocemos como una especie de anestesia. Y él no quiso eso, sino que él tenía que cumplir a lo que había venido. Aunque era Dios encarnado, en su cuerpo físico experimentó las limitaciones humanas normales de la carne real. Los doctores dicen que cuando nosotros tenemos mucha sed es porque nuestro cuerpo ya está deshidratado. Por eso debemos de tomar agua, aunque no tengamos sed, para hidratar nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos muchísima sed, nuestro cuerpo está deshidratado. La sangre que corrió por su rostro de Jesucristo estaba terminando. En todo el rostro de Jesús había ya escurrido mucha sangre y la deshidratación había venido, para que aprendamos nosotros que sufrió corporalmente hasta el momento de morir. Ahora, nuevamente, para que se cumplan las escrituras, ¿dónde está ese pasaje profetizado? En el Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. También me dieron hiel por la comida y por mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está la profecía. Tengo sed. Sí era humano. Sí era Jesús el que había venido. Número 6. Juan 19:30. Juan 19:30. A esta frase le vamos a poner un clamor triunfante, un clamor de triunfo o un clamor triunfante. Tete lestai, palabra griega que dice consumado es. Consumado es. Cuando nosotros terminamos una transmisión de las que ustedes nos están siguiendo, en nosotros hay gozo y alegría, hermanos. Y oramos, esperando que Dios lleve esta palabra hasta los corazones necesitados. Nos da gozo, porque lo hemos hecho a pesar de las limitaciones, del poco conocimiento que tenemos de transmitir, pero nos gozamos. Jesús de alguna manera en su sufrimiento gritó, consumado es. No ha muerto, no está hablando de su alma, sino está hablando de todo lo que tenía que realizar. Fue un clamor triunfante, lleno de un rico significado. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, pasando por los sufrimientos de Sara, de Rebeca, de Raquel, continuando en los tiempos de Ruth, en los tiempos de los jueces, de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas, y llegando a la culminación, después de haber pasado una prueba tan grande, cuando terminó los 40 días de ayuno, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le gritó dentro del dolor y la agonía, un grito de triunfo, consumado es. Jesús quería decir que la obra que el Padre le había dado para que hiciera, ahora estaba completa. Se había completado en su totalidad.
Mientras colgaba allí luciendo como una víctima patética y despreciada, él, dentro de todo su ser, su conocimiento, celebraba mayormente el triunfo de la historia del universo. Jesús ha terminado de hacer la obra por completo. Jesús ha gritado desde la cruz: consumado es. La obra expiatoria entonces de Cristo fue terminada. La redención para los pecadores fue completa y sobre todo fue triunfante. Ahora Cristo ha triunfado. Se ha ofrecido como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y el domingo, si Dios nos permite vida, estaremos hablando del gran triunfo del Salvador. Cristo había cumplido en nombre de todos los pecadores todo lo que la ley de Dios requería de ellos. ¿Por qué ya no guardamos la ley nosotros? El libro de Romanos dice que Cristo cumplió por nosotros las demandas de la ley. Ya no es necesario que nosotros estemos guardando la ley, ni que nosotros estemos guardando todas aquellas exigencias de la ley, porque Cristo cumplió las demandas de la ley. La justicia de Dios estaba satisfecha. El rescate por el pecado fue pagado en su totalidad. Consumado es. El triunfo inicia. Te voy a decir una cosa. El día de mañana, hoy porque estamos así como descontinuados de qué día vivimos, pero el día de mañana es sábado y para muchas personas, para muchas personas, le llaman sábado de gloria. Algunos lo justifican porque se le llama de gloria, porque tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Leía yo un libro muy importante donde dice que es gloria porque Satanás se alegra que ha matado a Jesucristo. Y no lo es así. Y si ustedes bien asociado con todo esto, los días sábados de gloria, salgan ustedes a las playas, a los bares, a los antros, a las cantinas, y está llena de gente celebrando. ¿Qué celebra? Pues lo que celebra es unirse con Satanás a celebrar la derrota de Jesús en la cruz, cuando no es la realidad así. Hay un triunfo, por eso Jesús gritó fuertemente: consumado es. El gran triunfo o el clamor del triunfo. Jesús ha hecho todo lo que la ley pedía que hiciéramos nosotros. Lo hizo Él en lugar nuestro. Última frase, número 7. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. La última frase, busquen. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46 ya lo tenemos, espero que ya lo hayan encontrado. Entonces Jesús dijo, sí, estoy bien ahí, ¿verdad? Es 46, no, es 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ahora sí, terminó. Murió. Cristo fue asesinado por la mano de los hombres malvados. Dice Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificando.
Eso les enseña Pedro. Les está explicando de Jesús. Pero como todavía hay muchos de ellos presentes ahí, Pedro les dice, lo mataron y lo crucificaron. Fue el Padre quien lo envió a la cruz. Dice Isaías 53, y lo lastimó allí, lo puso en pena y le complació al Padre hacerlo así. Así lo dice Isaías 53, dice. Para ello venía. En la teología bíblica dice que cuando ellos se reunieron, Jesús pidió venir a este mundo. Eso está en Filipenses capítulo 2, donde se humilló hasta lo sumo. Y él, siendo hijo de Dios, no escatimó a ser hijo de Dios, sino que se humilló. Nadie toma la vida de Cristo. Lo entregó voluntariamente por aquellos a quienes Jesús ama. Dice Juan 10, 17 al 18. Búsquenlo. Ya vamos a terminar, hermanos. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo hizo todo por nosotros. Fue el mejor momento de victoria en la historia de la redención. Todo había sucedido exactamente como Él lo había dicho. No solo Jesús, sino que también sus asesinos. Y la multitud burlona, junto con Pilato, Herodes y el Sanedrín, todos habían cumplido perfectamente los propósitos que Dios había profetizado desde muchos años antes. Todos ellos. Una vez me quedé impactado cuando escuché a un predicador decir: la equivocación de Judas fue que en vez de irse a los pies de Cristo y pedirle perdón, tomó la mala decisión de irse a colgar y ahorcarse. Cuando yo aprendí, no fue así. Jesús mismo se lo había dicho. Bien hubiera sido no haber nacido. Judas estaba ya profetizado por las Escrituras de lo que él iba a hacer. Hoy, mi hermano, 7 frases que hemos visto. Jesús en la cruz, con un buen propósito, para que nosotros seamos salvos por ese sacrificio. Viernes de crucifixión. No recordemos solamente a un Jesucristo realizando una telenovela, una película, alguna dramatización solamente, sino Jesús es recordado como el gran Salvador del mundo. Vino por ti y por mí y cargó toda la ira de Dios. Nos libró de vivir eternamente en el infierno. Y todo esto fue para darnos salvación. Hoy estás invitado para que vengas hasta la cruz y pidas perdón a Dios por tus pecados. Él te perdonará porque Jesucristo ya lo hizo todo por ti. El Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración. Los invito, amados hermanos,
a que se pongan en actitud de oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque un día murió por nosotros, por nuestros pecados, como acabamos de escuchar, sufriendo el tormento para salvación de cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario, cumpliste la ley, cumpliste todo lo que estaba mandado, mi Dios eterno, para salvación de cada uno de nosotros. Gracias Padre bendito. No tenemos con qué pagarte, mi Dios eterno. Te agradecemos que, Señor, dejando tu gloria, bajaste a la tierra, Señor, a sufrir oprobios y a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque resucitaste y porque eres primicia, Señor, de los que habremos de resucitar en el día postrero. Gracias, Padre Celestial, bendito seas, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Padre. Amén. Vamos a entonar, amados hermanos, los invito a abrir sus signarios. Vamos a entonar el himno 161, Hubo quien por mis culpas. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con este himno que se encuentra en nuestros seminarios presbiterianos. El himno número 161, Hubo quien por mis culpas. Himno número 161. Damos gracias a Dios porque nos permite desde este lugar poder transmitir este culto al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Nuevamente mandamos un saludo a todos los estados de la República, Oaxaca,
Guerrero, Campeche, Matamoros, muchos estados de la República donde nos están escuchando, donde nos están viendo, y los invitamos a que en este tiempo de esta terrible peste del COVID-19 puedan doblar sus rodillas donde quiera que se encuentren y pedirle a Dios que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. Y no debemos estar alarmados, no debemos estar espantados. Tenemos ese gran privilegio, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos ese privilegio de que si morimos, estaremos con Él y tendremos vida eterna. Así es que los invito, claro que sí, debemos estar orando todo el tiempo, debemos estar orando todos los días, pidiéndole a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros. Como para dar fin a este culto, para terminar con esta proyección, vamos a realizar la oración final y voy a invitar a mi hermano pastor, el presbítero David López Santiago, para que él tenga esta oración. Muchas gracias. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. No hay mayor bendición que aceptarlo en nuestro corazón. Un día andaba yo perdido en el mundo y el Señor me alcanzó. Cambió mi vida, me transformó y me trajo hasta este lugar donde hoy estoy. Jesús vino a eso y también puedo hacerlo por ti y puede hacerlo por muchos otros que están sufriendo. Escuchaba yo por la radio una persona que habló al noticiero y llorando, muy angustiada, decía: mis hijos se van a morir por lo que hoy está pasando. Pero la promesa en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Hoy quiero orar por ti. En todos los años oramos por salud física. Si mis hermanos que están allá, que han estado como testigos, se acuerdan que hemos orado y Dios ha realizado milagros de sanidad, porque su promesa es que Él fue el que llevó nuestras enfermedades. Quiero orar. Cierra tus ojos, dobla tus rodillas, ahí donde estás. Puedes buscar un lugar cómodo, puedes levantar tu mano si así lo sientes en tu corazón. Puedes orar por tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. ¿Quién tiene un problema? Y si él, en estos momentos el Espíritu lo tocó y lo está invitando a venir al encuentro con Jesús, ayúdalo. Si tú tienes un dolor que te agobia en estos momentos y que no sientes alivio, levanta tus rostros al Creador. Y como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y sin contiendas.
Pídele auxilio a Dios y dile: Señor, ven a sanar mi cuerpo. Si hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, dile: Jesús, ven a mi vida, llega a mi corazón y transforma todo mi ser. Y si tú tienes un problema en la familia, en el matrimonio, en estos momentos, levanta tu voz al cielo, clama a Él y Él te responderá. Y si tienes miedo, pánico por lo que hoy está pasando, ven a tu dulce refugio, porque el que habita al abrigo del Altísimo estará morando bajo la sombra del Omnipotente. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Grande eres, Dios, porque hoy reprendes toda enfermedad. Grande eres, Dios, porque hoy sanas toda dolencia, porque hoy rescatas a todo pecador perdido, porque hoy das paz y consolación a aquel que tiene sufrimiento. Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para remisión de los pecados, oramos por los que se han de entregar hoy a ti, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Oramos por los que han de sanar, para que tú los restablezcas y le des sanidad en su cuerpo. Y oramos por los que lloran, por los que sufren, por los que tienen miedo, para que venga esa paz de Jesucristo. Gracias, Dios, por esta bendición. En el nombre de Jesús te alabamos. En el nombre de Jesús, gracias. Que la bendición de nuestro gran Padre Celestial, el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo y la unción fresca de su Santo y Divino Espíritu permanezca en la vida de la iglesia y en la vida de todos aquellos que han de ser alcanzados por tu palabra, desde ahora y para siempre. Amén.